CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1353, Superando la Tentación. Para iniciar escuchemos Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer, mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Doctor, pues la tentación es una de las situaciones que complican nuestra vida. Y hoy hablaremos acerca de los principios espirituales que tenemos, no solamente para lidiar con ella, sino superarla. Seguro que sí. Robert Tamasi en uno de los maná del lunes nos habla de cómo resistir a la tentación, cómo vencerla, cómo enfrentarla. Y esto es muy trascendental y nos dice, y yo lo escuché esto de un gran líder, dice: no pude evitarlo, el diablo me hizo hacerlo, la tentación era muy grande. Ahí, pues, y así lo dijo, y está grabado. Cuando lo entrevistaron, dijo, no pude evitarlo. Claro. Y ahí, bueno, pues termina echándole la culpa al diablo. Sí. Pero la pregunta que hace Tamasi es muy válida. ¿Ha escuchado esto? O incluso lo ha dicho. Todavía peor. ¿Excusas como esta, justificando malas decisiones y una pobre conducta? Probablemente todo lo hemos hecho. Alguien a quien conozca le gusta decir: puedo resistir a todo menos a la tentación. Sí. Resisto lo que sea menos la tentación, así imagínese. Bueno, aunque sabemos lo que debemos hacer y lo que no se debe hacer, muchas veces hacemos exactamente lo opuesto. Una palabra para esto, un término que tantas personas detestan, es la palabra pecado. Claro. Y lo detestan porque es algo que nos confronta con nuestra realidad. Sí, el pecado puede definirse como perder el piso, o sea, un resbalón, sabiendo lo que es correcto y escoger lo que está mal. Sabemos que la palabra que se traduce como pecado, que viene del griego, significa errar al blanco. Así es. Es terminar apuntando a algo incorrecto, algo que no debe de ser, para lo que no fue destinado. Y entonces, aquí hace otra pregunta, Robert Tamasi. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y entonces nos dice, hay muchas razones. Pero una de ellas es la realidad de que todos los días estamos siendo bombardeados por las tentaciones. Y eso es muy cierto, ¿eh? Todos los días y en todas las áreas de la vida, incluyendo los negocios. Sí, por ejemplo, en los negocios tratamos de tomar atajos o usar medios engañosos para alcanzar nuestras metas. Cuidado. Podemos exagerar la calidad o las capacidades de nuestros productos, pues a fin de venderlos. O exagerar las capacidades de nuestra compañía para realizar los servicios específicos que un cliente requiere. Las personas se rinden ante la tentación muchas veces en la búsqueda de ascensos. Las cuentas de gastos pueden presentarse como unas tentaciones únicas de su tipo. Y todos podemos recordar escandalosas situaciones éticas de corporativos, pues que fueron muy publicitados, porque terminaron exhibiéndose. Y fíjate, Edgar, aterrizando eso a nuestras propias vidas, todos enfrentamos múltiples tentaciones. Expresamos inapropiadamente y nos molestamos
abusamos verbal y físicamente a otros, comprometiendo nuestros compromisos políticos en infidelidades o entretenernos con pensamientos inmorales. Esta es una cosa real, los pensamientos inmorales. Comer o beber demasiado, estar en un, entre comillas, amistoso juego de cartas, o convenientemente olvidarse de anotar unos golpes mientras jugabas el golf. El límite de velocidad es porque vamos rápido, porque vamos a una cita. La lista puede seguir, pero hay muchas razones y muchas tentaciones todos los días, múltiples tentaciones, Edgar, y debemos estar conscientes de esto. Pero hay algo importante que debemos de recordar. La tentación por sí misma no es mala. Así es. La tentación por sí mismo no es pecado. Tampoco. No es decir, es. El que seamos tentados no nos hace ya por defecto o de facto pecadores. No. Eso es normal, todos somos tentados. Fíjate, Jesucristo fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero la ventaja de Jesucristo es que fue sin haber pecado. O sea, Él no pecó. La tentación simplemente está presente en todos lados, todo el tiempo, y el pecado está en el actuar, en las decisiones conscientes, en donde elegimos no resistir ante esa oportunidad y hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Un amigo mío, que pues cayó en pecado y la manera como lo decía, ¿a quién le dan pan que llore? Sí, como diciendo, no hay de otra, ¿no? Sí, y eso pues le costó el trabajo, le costó salirse de la ciudad, le costó buscar otro trabajo y lo sigue buscando todavía. Bueno, muchas veces las consecuencias son devastadoras. Correcto. Incluso uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento, nos recuerda Tamasi, el apóstol Pablo, admitió que luchaba con el pecado. Y allá Romanos 7, bueno, pues es una carta que nos confronta con ello. ¿Qué nos dice él? Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, nos dice Romanos 7. Estamos escuchando Superando la Tentación. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con el programa 1353. Quienes deseen pueden encontrarlo para volverlo a escuchar o compartir con alguien más en el canal de YouTube del programa Visión 2020 con ese número y el título Superando la Tentación. Bueno, Robert Tamasi le da el grano. Todos batallamos con el pecado, pero la verdad es de que el pecado comienza como tentación y la tentación está a la puerta, llamando permanentemente. Ahora, él nos hace una pregunta muy importante. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Pues si estos grandes líderes fueron tentados y algunos de ellos hasta cayeron, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Pero según la Biblia, hay una gran esperanza. ¿A qué se refiere aquí Tamasi? Bueno, partiendo de que todos pecamos y forma parte de nuestra naturaleza, por otro lado, según la Biblia, el pecado es un gen que ha pasado a través de cada generación humana desde Adán y Eva. Pero no estamos solos en nuestra lucha y fracasos. Y entonces, la Escritura nos habla acerca de que en esa condición, en la que todos estamos, en esa recibimos una salvación. Ya, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Dios nunca nos tentará a hacer lo malo. Nunca. Nunca. En su oración ejemplar encontramos a Jesús
insistiendo a sus seguidores a pedirle a Dios precisamente el ser liberados del pecado, en lo que llamamos el Padre Nuestro. Y si no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:13. Ahora, la Biblia también nos dice que nadie, al ser tentado, diga, es que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz ¿la qué? La muerte. Nosotros no podemos regular el que la tentación llegue. Eso está fuera de nuestras manos. Lo que sí podemos decidir es si esa tentación va a ser recibida o no. Así es. Hay una si persona, se le va a abrir la puerta o no. Hay una persona que le abrió las puertas de par en par a la tentación. Ya. ¿Y qué pasó? Lo exhorto, le digo, cuidado, esto te va a llevar a nada, tus entradas van a ser reducidas a un bocado de pan, pero no solo eso. Dice la Biblia que eres como el buey que va al matadero. Cuidado. Luz ámbar, ya no es luz ámbar, es luz roja, ya es luz roja. Cuidado, arrepiéntete, aléjate, porque vas rumbo a la muerte. Totalmente. Nos dice el autor de este maná, Robert Tamasi, nuestras tentaciones no son únicas y no nos tenemos que someter a ellas. No podemos simplemente resignarnos a sucumbir porque ni modo llegaron. No, podemos escoger hacer lo correcto y podemos evitar hacer el mal, aunque no sea fácil. Podemos clamar, por ejemplo, por la ayuda de Dios. Pero no solo la ayuda de Dios, sino que Dios puede darnos también la ayuda a través de personas, doctor, que pueden ser mentores, que pueden ser maestros, que pueden ser guerreros que están peleando la batalla junto a nosotros. En 1 Corintios 10:13 nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ahora, yo le aconsejo a mis discípulos y les digo, todos estamos siendo bombardeados con, vamos a poner un ejemplo, pensamientos inmorales aquí en nuestra mente continuamente. ¿Qué vamos a hacer con esos pensamientos? Y los llevo a 2 Corintios 10, versículos 3 al 6, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y luego ahí nos habla de altivez, de argumentos y de pensamientos. Y nos dice el versículo 6, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y yo lo que hago cuando vienen esos pensamientos, inmediatamente hago esta oración, Señor, traigo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo someto, Señor, a ti. Y luego repito Gálatas 2:20, con Cristo estoy constantemente crucificado. Yo ya no vivo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. E inmediatamente esos pensamientos se van. Pero acuérdate que la palabra de Dios es la espada del Espíritu que nos ayuda a atacar, pero también a defendernos. Claro. Pero fíjese qué importante lo que está diciendo. No se trata simplemente de una cuestión filosófica. No. O sea, en ese momento en donde usted sabe que está siendo bombardeado, hace lo que debemos hacer. Básicamente es, uno, reconocer. Yo estoy siendo bombardeado y esto me está ahorita inquietando. Sí. Lo hablo, lo verbalizo. Puede ser mentalmente. Y le hablamos a Dios y le decimos, esto que me está ahorita moviendo a las entrañas, te lo entrego, no lo quiero. Y fíjate, otra cosa que también he acostumbrado a hacer es, ¿qué haría Jesús en esta situación? Claro. Cuando es dudosa, cuando no sabes qué hacer, y eso te ayuda a hacer la decisión correcta. Y recordemos que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mí.